integrantes de la comisión, nuestra secretaria nos va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta en la sesión de hoy. Una comunicación del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente, por la que informe que el diputado señor Sergio Badilla será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Cristian Moreira. Un ordinario de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta al oficio de esta comisión por el que se le solicitó al ministro de Educación remitir antecedentes acerca del informe financiero entregado por la Municipalidad del Bosque sobre los establecimientos educacionales traspasados al Servicio Local de Educación Pública del Pino. Un ordinario de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual responde una petición de esta comisión por el que se le solicitó al ministro de Educación informar sobre las medidas que se adoptarán por la situación que aqueja el establecimiento educacional Netland School de Antofagasta, que lleva más de 30 días sin clase, especialmente respecto de los estudiantes de cuarto año medio, cuya situación resulta premiante dado que este año deben rendir la prueba de acceso a la educación superior PAES. Una copia del ordinario del jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación dirigido a la alcaldesa de la Municipalidad de Puerto Octay, mediante el cual comunica que por estimarse que el requerimiento realizado mediante un oficio de esta Comisión de Educación al jefe del Departamento Provincial de Educación de Osorno se enmarca dentro de la esfera de las atribuciones de la alcaldesa, le solicita entregar una respuesta directa a la abogada secretaria de esta comisión respecto de la materia consultada, remitiendo los antecedentes que procedan al efecto. Un correo electrónico de la oficina de la diputada señora Elia Molina, por medio del cual deriva nuevo correo del profesor encargado de la Escuela Rural Los Jardines de Lautaro de Chillán, señor Pierre González García, quien solicita modificar la ley 19.070 para considerar al encargado de Escuela Rural como un cargo directivo dentro del estatuto docente, proporciona los argumentos respecto del problema central, los fundamentos normativos, las consecuencias de la exclusión y la magnitud del problema. Y finalmente, ¿cómo está, diputado? Un correo electrónico de la coordinadora de la gestión institucional del Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro, a través del cual solicita audiencia con la comisión para la directora ejecutiva del SLEP, señora Paulina Retamales, solicitud que se enmarca en el proceso de traspaso desde la administración municipal al nuevo SLEP, instancia que conlleva múltiples desafíos en materia de infraestructura, dotación, continuidad de procesos educativos y vínculos con la comunidad. Esa es toda la educación, todas las cuentas, Presidenta. Toda la educación me tiene loca, la Comisión de Educación. Muchas gracias, señora secretaria. Muy bienvenida también a esta sesión de reemplazo. ¿Palabras sobre la cuenta? No habría palabras sobre la cuenta. Puntos varios. Diputado Palma. Muchas gracias, Presidenta. Llegué tempranito, antes que se constituyera la comisión, para plantear mis varios. Bueno, Presidenta, saludar a las autoridades que nos acompañan y, por supuesto, a la Secretaría y a los colegas. Presidenta, voy a tratar de ser extremadamente breve, pero creo que el tema es suficientemente contundente para que sea escuchado activamente en esta comisión. Presidenta, bien sabido que la fecha 11 de septiembre para muchos y muchas de nosotros es una fecha dolorosa de recogimiento, de reflexión sobre temas que dañaron la sociedad chilena y con heridas que todavía no han podido ser sanadas, restañadas. Y en tal sentido, Presidenta, he venido a esta comisión a plegarme a la denuncia por oficio que ya se ha hecho en la Superintendencia de Educación del Maule, porque encuentro inconcebible que el día 13 de septiembre, en un colegio, el Colegio Concepción, en la comuna de Talca, se haya realizado una fonda, Presidenta, denominada Pinochet, y con un lienzo desplegado que decía un golpe de sabor, y con una clara imagen del dictador Augusto Pinochet. Entonces, Presidenta, yo entiendo que acá podemos tener diferencias políticas, pero creo que es tiempo que nos pongamos la mano en el corazón y que nos dejemos de burlar del dolor que otros y otras hemos padecido durante décadas, cuyas heridas no han sido restañadas.
Por lo más entiendo que la norma prohíbe expresamente que en contextos educativos e incluso recreativos se realicen prácticas con tendencias políticas claras y particularmente que propicien discursos de odio o de apología de la violencia. Ustedes bien saben, estimados colegas y estimadas colegas de la comisión, que la violencia hoy día está ocupando todos los espacios de la sociedad. Ayer, sin ir más lejos, murió un joven en un mall, esquizofrénico, agredido por los guardias. Se ha sabido de agresiones de jóvenes TEA en contextos hospitalarios que habían sido contratados y agredidos por su propia jerarquía, por su orden jerárquico. Entonces, Presidenta, quería, pedirle, tenga bien considerar esta reclamación de mi parte y ojalá esta comisión pudiera emitir una nota al respecto, porque yo encuentro realmente inaceptable que en un colegio de Talca, en el contexto del dolor que produce esta fecha para muchas familias chilenas, donde aún hay más de 1000 personas desaparecidas, cuyos deudos no encuentran, ¿no es cierto?, no solo sus cuerpos, sino que la consolación que corresponde. Se permita una fonda llamada Pinochet, con una imagen del dictador y con el eslogan "un golpe de sabor". Para quienes crean que esto fue un golpe de sabor, fue un golpe de desgracia para la democracia, para la sociedad, para la historia de nuestro país, con secuelas de muerte, de torturas, que incluso sectores de derecha que son bastante más considerados con estos temas, como Evópolis, lo hemos escuchado, por ejemplo, o Renovación Nacional, han dicho con todas sus letras que reconocen que esto fue un exceso, que se podría haber evitado. Lamentablemente otros todavía creen que era inevitable. Así que, Presidenta, le agradezco el espacio, pero le pido por favor recabe el acuerdo de esta comisión para enviar un comunicado a la Superintendencia y al Ministerio de Educación para ver qué se va a hacer respecto de esta u otras manifestaciones en tal sentido. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Palma. ¿Habría acuerdo entonces para la solicitud del diputado? Acordado. ¿Puntos varios? Diputada Serrano. Sí, muchas gracias, Presidenta. Me vengo recién incorporando, entonces si hubo algún punto varios que se dirigiera al tema, lo desconozco. Pero bueno, hace algunos días, si no me equivoco, fue durante esta semana, se emitió un reportaje sobre las deudas previsionales en un reportaje a fondo del noticiario Chilevisión, que hablaba específicamente de San José de Maipo. De hecho, ha sido un tema que nosotros hemos hablado recurrentemente en esta comisión. Para conocimiento de todos los colegas, se instaló un administrador provisional donde nosotros y nosotras hicimos mucho hincapié de que debiesen ser saneadas todas las deudas que actualmente se tienen con los profesores y profesoras y también asistentes de la educación. Sin embargo, existe una situación que creo que también es importante al menos pedir cuenta a la corporación municipal, al municipio derechamente, sobre el no pago también de cajas de compensación. Todo esto porque queda fuera al menos de lo que ya estaba contemplado del saneamiento financiero que se está haciendo con los profesores, con los asistentes de la educación. Sin embargo, para hacerlo de una manera bastante explícita, no se pagaron las deudas de la caja de compensación y eso ya fue descontado a los profesores, a los asistentes de la educación y ya fue, claro, como usted lo dice, Presidenta, ya fue descontado de su liquidación. Sin embargo, eso no se pagó. Y finalmente lo que ha terminado sucediendo es que se sigue descontando una vez ya que los profesores debiesen haber visto ya liquidada esa deuda. Entonces creo que en ese sentido, ya teniendo un administrador que se va a hacer cargo de toda la deuda previsional, es importante que podamos pedir una cuenta al menos a la Corporación de Educación de cómo se van a sanear las otras deudas, porque creo que es una de las cosas que quedó pendiente, que no se resuelve solo con el administrador provisional, y creo que el municipio, al menos a esta comisión, debiese darle cuenta de cómo va a sanear ese tipo de deuda, sobre todo cuando se le sigue hoy día descontando del líquido de sus sueldos. Eso, Presidenta, quería recabar ese acuerdo. Muchas gracias, diputada Serrano, también entendiendo que aquellas deudas que no se pagan a las cajas de compensación pueden generar
desmedro en, claro, liquidaciones de pago más allá de lo que es la liquidación de sueldo, pero también que los deja, por ejemplo, en DICOM, no pueden sacar otro tipo de créditos u optar a otros beneficios financieros. ¿Habría entonces acuerdo para la solicitud de la diputada Serrano? Acordado. ¿Puntos varios? Diputado Barría. Muchas gracias, presidenta. El municipio de Osorno comunicó hace algunos días a la comunidad escolar, que depende de ellos, de el eventual cierre de algunos colegios, tanto urbanos como rurales, fusión de colegios, señalando que como la educación 2027-2028 va a pasar al Servicio Local de Educación Pública de Osorno, es la medida que debía tomar. Creo y considero que los municipios no pueden bajar los brazos por más que esto sea traspasado o cambiado de jefatura, de dirección o de responsabilidad. Por lo tanto, en esa línea quiero expresar mi solidaridad y creo que como comisión enviamos un oficio al Colegio de Profesores de Osorno, de asistentes de la educación de Osorno, a la organización BTF de Osorno, respaldándolos de que vamos a estar atentos a este tipo de situaciones, y al municipio de Osorno que nos haga llegar su plan de recuperación e incentivo de matrículas 2026-2027. Porque quiero insistir en esta línea. Que venga el SLEP no significa que los municipios tienen que jibarizar o empezar a disminuir la educación municipal. Menos la rural, ni tampoco de los barrios de Osorno, ni de Franque, ni de Rahue, ni de Ovejería. Así que en ese sentido, nuestra solidaridad, pero también una acción concreta, es que el municipio nos informe su plan de captación de matrícula, cuál va a ser su promoción, cuál van a ser sus líneas estratégicas, porque hablaría muy mal, reitero, de un municipio y que también sirva de ejemplo para otras comunas, de que aquí, cuando la administración de la educación está bajo el municipio, se administra hasta el último día y no dejar de hacer las cosas porque en un corto plazo va a cambiar la administración de la educación pública municipal, en este caso de la comuna de Osorno. Muchas gracias, presidenta. He dicho. Exacto, solidarizando también a los asistentes de la educación, BTF, pues sabemos que ahí hay jardines también vía traspaso de fondos, que tienen contrato con el municipio, pero el aporte es de Junji, y el municipio de Osorno, el oficio sea para que nos dé a conocer cuál va a ser la pega que van a hacer, porque no puede ser que bajen los brazos, aquí no hay nada que hacer, total, el SLEP lo soluciona. Sabemos que cuando se cierra una escuela, una comunidad desaparece, sobre todo en los sectores rurales. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Barría. ¿Habría entonces acuerdo para el oficio solicitado por el diputado y la carta de apoyo también solicitada por el diputado Barría? Sí. Acordado. ¿Puntos varios? Diputado Rey. Sí, gracias, presidenta. Solamente para volver a insistir, creo que por tercera o cuarta vez, un tema que no es menor y que acá han planteado los colegas diputados, cuáles son las consecuencias cuando no se gestiona bien. En este caso estamos hablando de la educación, qué es lo que pasa con los funcionarios, sus pagos, sus asignaciones, todo lo que tenga que ver con los derechos laborales, etcétera, etcétera, que se generan complicaciones muy graves. A mí me gustaría que pudiéramos oficiar a la Contraloría General de la República que iniciara un proceso de revisión, de fiscalización, en conjunto con el Ministerio de Educación, a través de las DEPROE, porque en definitiva tenemos una situación bastante particular. Entiendo, nos hemos encontrado con los cambios de mando que han habido en los municipios, con muchas situaciones en algunas municipalidades irregulares, sobre sueldos, asignaciones que no corresponden, que se están pagando, sobre dotaciones a extremos. O sea, estamos hablando de municipios en donde tenían hace 15 años, no sé, 12.000, 13.000 alumnos, hoy día tienen 11.000 y se triplicó el número de funcionarios, por ejemplo, en los DAEM. Y eso a vista y paciencia de todos los organismos públicos. Por lo tanto, que hay una responsabilidad con los sostenedores, pero también una responsabilidad con el Ministerio de Educación, con la Contraloría, que hicieron vista gorda ante esta situación.
y esto ha ocurrido en muchos municipios y ahora lamentablemente los servicios locales de educación pública están recibiendo estos servicios, estos colegios, estos establecimientos educacionales, la verdad que es mal pie, y es por eso que muchas veces pasa todo lo que hemos visto que está sucediendo. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos oficiarle esta comisión, pudiera oficiar a la Contraloría General de la República justamente para que iniciara en conjunto con el Ministerio de Educación, se coordinaran para que todas las comunas que se van a traspasar la educación a los CLEP 2026, 2027, pudieran comenzar ya a hacer un estudio al respecto, porque eso sí que ayudaría enormemente al uso responsable de los recursos públicos. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. ¿Habría acuerdo entonces para la solicitud del diputado? Acordado. ¿Puntos varios? Bien, yo tengo dos. Bueno, en esta comisión se ha recibido a docentes que se desempeñan como directivos en establecimientos educacionales y nos han expuesto las dificultades que enfrentan en el ejercicio de sus funciones y cómo la no existencia de carrera directiva merma sus condiciones laborales y proyecciones profesionales. De conformidad a lo expuesto y que el Ministerio de Educación además comprometió ya el ingreso de un proyecto de ley que a la fecha no existe claridad en cuanto a la fecha del mismo, la presentación, digo, o bien si efectivamente se va a realizar, en virtud de que anteriormente se indicó que DIPRES estaba trabajando en el proyecto de ley, pero cuando se le consultó en nombre de esta comisión dicha información, la entidad aseguró no tener información todavía sobre ello. Conforme a eso, entonces solicito el acuerdo para solicitar nuevamente al Ministerio de Educación que pueda indicar lo siguiente: el estado y efectividad de presentación del proyecto de la ley de carrera directiva, las divisiones y o departamentos a cargo de la confección del proyecto de ley, las comunicaciones con DIPRES y el Ministerio de Hacienda para resolver el avance del proyecto y la ley de carrera directiva. ¿Ya? Entendiendo que ya han habido conversaciones más internas, pero a nosotros nos gustaría saber de manera concreta también para entregar mayor claridad y tranquilidad también a las comunidades. Y en segundo punto, en las últimas semanas y a través de redes sociales se difundió un video del padre de un menor de 10 años que habría sido víctima de bullying en la Escuela Básica Cervantes de Santiago, resultando gravemente lesionado por empalamiento. Según lo relatado por el padre, el menor ha sido sometido a 5 cirugías reconstructivas. Requiere nuevas intervenciones y depende actualmente de una colostomía y sondajes para hacer su vida diaria, además de acompañamiento psicológico, por cierto. En dicho contexto, la familia ha solicitado apoyo económico para poder continuar con los tratamientos médicos y también difusión en redes. Considerando la gravedad de los hechos, se estima que el sostenedor municipal, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deben asumir un rol activo en el acompañamiento integral de la familia, asegurando el acceso a tratamiento médico y apoyo emocional, no tan solo a la víctima, sino que a todo su entorno familiar. Por lo anterior, solicito el acuerdo de esta comisión para requerir a las siguientes instituciones: al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y a la ilustre Municipalidad de Santiago, que informen sobre las medidas de acompañamiento adoptadas para el menor y su familia, tanto en el ámbito físico como emocional, y a la Superintendencia de Educación que remita los resultados de la investigación realizada respecto de los hechos ocurridos en el establecimiento educacional, así como las sanciones aplicadas si es que las hubiera. Pido el acuerdo para estos dos oficios solicitados por mi persona a la comisión. Diputada Molina. Sí, yo creo que es importante pedir información, pero no existe, es un niño que no está siendo tratado, porque si ha tenido colostomía y está ya con alguna terapia, es probable que sí esté siguiendo un camino natural de haber tenido malformación congénita, me imagino 3 años, lleva varias cirugías, 3 años, ¿verdad? 10, bueno, igual. Entonces, ¿este niño es? ¿Él es? Por eso estamos pidiendo en el fondo Ya, información para... me parece. Porque no hay claridad. Y Sí. lo ha pedido No. el padre. Perfecto. Personalmente nos ha Es pedido. que no sé si convendrá hacerlo al Ministerio de Salud o al Servicio de Salud que le corresponde, pero bueno. Es que llegamos a la... Bueno, ok,
se demora más, ¿no? Gracias, diputada Molina. Diputada Medina, ¿había pedido puntos varios? Diputada Medina, perdón. Gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes y voy a pedir oficiar respecto a un accidente que hubo en un colegio en la comuna de Los Ángeles, un colegio de mi distrito, un liceo, el Liceo Bicentenario, que hemos estado trabajando distintas temáticas en este liceo, también levantando problemas de infraestructura, con lo cual no nos ha ido muy bien. La verdad es que tenemos hoy día proyectos presentados de mejora, tratando de buscar recursos o a través del gobierno regional o el sostenedor, en este caso que todavía es el municipio, pero ha habido poca escucha respecto a los problemas. Y ahora ocurrió la semana pasada un accidente donde un colega, un auxiliar de servicios menores, perdió la vida presuntamente por una descarga eléctrica. Entonces ahí entramos en un dilema de cuáles son las funciones que deben cumplir de acuerdo a los contratos y qué se les pide muchas veces como extra a sus responsabilidades. En esa línea, presidenta, son problemas que tenemos en común en los colegios, en los establecimientos, y donde se ha dejado claridad a través del estatuto de los asistentes, a través también de los reglamentos internos que tienen facultades limitadas. Y para eso se han preparado otros equipos de profesionales, de técnicos, para ver, por ejemplo, estos problemas de electricidad, que ya son conocimientos más técnicos y que no los puede abordar cualquier persona. Y en esa línea, hoy día necesitamos que esto se investigue, porque aquí hay un trabajador que perdió la vida en un horario laboral, en funciones, mandatado por alguien, y que lamentablemente hoy día van a tener que responder y todas las investigaciones correspondientes. Y es por eso que quiero, presidenta, pedir el apoyo de la comisión para solicitar oficiar al Ministerio de Educación que informe sobre la existencia y cumplimiento de protocolos de seguridad laboral en los establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación o de los servicios locales de educación pública, que indique el Ministerio si las acciones de fiscalización desarrolladas por el Ministerio en este Liceo Bicentenario de Los Ángeles referido en relación con las condiciones de la infraestructura y la seguridad, bajo qué condiciones está, que señale qué medidas correctivas y de apoyo se implementarán para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir en otros establecimientos dependientes del Ministerio. Que se oficie también a la Superintendencia de Educación para que informe si existen denuncias previas respecto del Liceo Bicentenario de Los Ángeles relacionadas con infraestructura, riesgos laborales u otras materias asociadas a la seguridad escolar. Que indique si se ha instruido procedimiento sancionatorio contra el establecimiento con ocasión del hecho referido y que señale si se cumplió con la normativa sobre ambientes seguros y resguardo de bienestar de los trabajadores de la educación conforme al decreto Fuerza de Ley número 2 del 2010 y la normativa vigente. Y por último, presidenta, que se oficie también al Ministerio del Trabajo para que informe si el trabajador que falleció en este accidente estaba contratado conforme al Código del Trabajo y si se cumplían las condiciones laborales conforme al decreto Fuerza de Ley número 1 del año 2003, si el establecimiento cuenta con comité paritario de higiene y seguridad conforme a la ley, si se ha fiscalizado al empleador respecto del cumplimiento de normativa laboral y de seguridad en el trabajo y los resultados de dicha fiscalización. También quiero mencionar, presidenta, que los problemas de electricidad son comunes en los establecimientos educacionales públicos. Nosotros hemos tenido últimamente varios incendios donde escuelas se han quemado por completo. Sabemos que muchas no están bajo la normativa vigente, que la instalación eléctrica es de data muy antigua y esto hoy día ha ocasionado un accidente, pero también pone en riesgo a toda la comunidad educativa, profesores, a nuestros niños, que constantemente puedan estar en riesgo, o a estos incendios donde tampoco hay seguros comprometidos, los seguros se han dejado de pagar y nos metemos en otros problemas que se vuelven muy difíciles de resolver porque todo va asociado a recursos económicos posteriores a alguna catástrofe, pero hoy día se perdió una vida. Entonces, preventivamente también, ¿cómo están actuando los sostenedores? ¿Se están haciendo cargo de este problema de electricidad que yo le aseguro que está en muchos establecimientos educacionales? Así es que, presidenta, yo les pido que apoyen estos oficios de fiscalización porque le aseguro que este no es el único caso en que está en riesgo hoy día la comunidad escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Medina. ¿Habría acuerdo para las solicitudes de la diputada? Acordado. Diputado Barrios, puntos varios. Sí, presidenta, este no tiene ni un afán de politizar un tema, nada, pero leí en un medio de comunicación que el señor Kass tiene un colegio a través de la inmobiliaria de su familia en un sector del Gran Santiago, quizás voy, no me recuerdo bien. El punto es que solicito oficiar a
a la Superintendencia del Ministerio de Educación, bueno, ¿cuánto dinero se ha entregado por parte del Estado a este establecimiento educativo? Pues yo creo que eso es bueno desde el punto de vista de la transparencia, porque no puede quedar de una otra manera en una nebulosa como que aquí hay alguien que tiene un establecimiento educativo y aquello nada más, digamos. Entonces, solicito hacer ese oficio desde el punto de vista de la información, sin lugar a dudas. Eso. Colegio Campanario en Buin. Claro. Muchas gracias, Colegio diputado Campanario. Barrios. ¿Habría acuerdo para la solicitud del diputado? ¿Quiere hacer el punto, diputada Medina? Molina, Tengo perdón. curiosidad por saber, igual que todos, porque él es candidato, pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros como Comisión de Educación vamos a pedir información sobre una persona natural que no tiene ninguna incapacidad o problema por tener un colegio? Es verdad que detrás hay un sentido, porque él habla de educación, qué sé yo, pero desde mi particular punto de vista, o sea, nosotros podemos oficiar para aclarar cosas que digan candidatos. No sé, es mi opinión. Diputada Schneider. Sí, ahí está prendido. Muchas gracias, presidenta. En realidad yo estoy de acuerdo con el oficio que solicita el diputado Barrios porque, por su intermedio, porque aquí hay una pregunta que yo creo que la respuesta va a ser cero, porque efectivamente es un colegio particular pagado, entonces yo no creo que haya recibido particularmente una transferencia del Estado, pero sí sería bueno despejar esa duda, sobre todo porque estamos hablando de que puede existir un conflicto de interés en términos de que el candidato Kast, el tiempo que fue diputado, ya poseía ese establecimiento educacional y él ha sido un reconocido defensor del lucro en la educación, de la educación particular pagada, de la educación particular subvencionada y precisamente del negocio educativo. Entonces ahí es donde entra un conflicto de interés. Yo no digo que una persona por poseer un establecimiento educacional sea necesariamente una persona que está operando para sus intereses particulares o para enriquecerse, pero conocida estos antecedentes, más la posición histórica que ha tenido José Antonio Kast, a mí me parece pertinente hacer el oficio y pertinente también cuestionarlo como sociedad, hasta qué punto permitimos este tipo de conflicto de intereses en nuestros representantes y hasta qué punto el candidato Kast quiere trabajar por la educación chilena, por el bien de los chilenos y chilenas o por los intereses de su bolsillo. Muchas gracias por el complemento, diputada Schneider. ¿Habría acuerdo entonces para el oficio? Lo sometemos a votación entonces, secretaria, por favor. Voy a tomar entonces la votación presente. Diputado Barría. No está. Diputado Barrios. ¿A favor? El diputado Badilla, ¿quién lo está reemplazando? Tampoco está el diputado Moreira. El diputado Cornejo. Diputado Maya. Diputada Medina. A favor. Diputada Molina. ¿A favor? Diputada Rafael. Presidenta, mi voto es en contra porque justamente como es un colegio particular pagado, no hay recursos del Estado. Entonces lo que se pretende aquí es meter la nebulosa, no como dice la diputada, que para que no haya que nebulosa. El hacer el oficio, eso significa inmediatamente realizar una nebulosa y una duda al respecto. En contra. Gracias, diputado Rafael. Diputado Rey. Diputada Schneider. Diputado Schubert. No está. Diputada Serrano. Sí, voy a fundamentar porque yo creo que los oficios de fiscalización siempre son una oportunidad para la transparencia, entonces yo creo que no hay ninguna dificultad y yo voto a favor. Gracias, diputada Serrano. Diputado Maya. Presidenta. Sí, para solo fundamentar, creo que
el que nada hace, nada teme, y después de todo somos entes fiscalizadores, una de las responsabilidades más grandes para las cuales estamos mandatados, entonces no veo ninguna problemática en realizar aquello, por lo tanto voto a favor. Gracias, presidenta. Aprobado entonces el oficio, 7 votos a favor, 2 en contra. Aprobada la solicitud del diputado Barrios para los oficios. ¿Alguien más tiene puntos varios? No. Bueno, antes de entrar en la orden del día, les quiero hacer un comentario respecto a que nosotros hoy día estábamos citados para ver el proyecto de titularidad y votarlo en particular. Pero he recibido una solicitud de parte del Ministerio de Educación para poder aplazar más el plazo, valga la redundancia, de la presentación de indicaciones. Esto ya que el Ejecutivo estaría dispuesto a apoyar la medida de que este proyecto de titularidad sea de una vez por todas permanente. Por lo tanto, quería hablar justamente del nuevo plazo para indicaciones. Quería proponer el día viernes 3 de octubre para recibir todas las indicaciones que se requieran mediante la Secretaría para que lo podamos votar finalmente en general el día martes 7 de octubre. ¿Habría acuerdo, comisión, entonces, para prorrogar y las fechas mencionadas? Acordado, entonces. Bien, entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar la siguiente tabla. Vamos a continuar entonces con el trámite de audiencias respecto al proyecto de ley de origen en mensaje que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre la administración e instalación del sistema de educación pública. Esto está en segundo trámite constitucional, primero reglamentario con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior, vamos a escuchar al investigador principal del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor titular de la misma, el doctor Vicente Sisto Campos. Muy bienvenido a esta sesión de comisión. Profesor, lo acompañan el coordinador del área de incidencia en política pública del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, el señor José Saúl Bravo. Tiene entonces la palabra, la disponibilidad de tiempo para que nos pueda hacer su presentación. Bien, muchas gracias. Sí, ahora la abro. Ahí estamos. Bien, primero que todo agradecer a la presidenta y agradecer a la comisión por la invitación. Yo represento a la línea política y prácticas de gestión del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Este es uno de los 3 centros de alta complejidad NID dedicado al tema de educación, junto con el CIAE y el CJE. Y nosotros hemos venido estudiando el desarrollo de la política Nueva Educación Pública desde su discusión, es decir, desde el 2015. Y lo hemos venido estudiando mediante un análisis que ha considerado las distintas capas mediante las cuales se diseña y se despliega la política. Esto incluyó el debate legislativo, el debate social, que cada cierto tiempo lo volvemos a retomar, vamos analizando el debate social, sobre todo a través de los medios en torno a la nueva educación pública. Hemos realizado análisis sociotécnico de las regulaciones e instrumentos que materializan la ley. Hemos hecho seguimiento empírico a la implementación de esta a través de estudio de casos, siguiendo desde los primeros SLEP conformados, Barrancas particularmente. Hemos hecho estudio de casos en al menos 7 servicios locales de educación y trabajo que hemos continuado durante este tiempo. Y además hemos revisado, estamos continuamente revisando la investigación empírica, cuantitativa y cualitativa, desarrollada por distintos investigadores, incluyendo los datos e informes del Mineduc, del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, evaluaciones externas, informes de think tanks, entre otras fuentes. Son más de 70 informes revisados. Y esto se ha expresado en distintas publicaciones.
José Saúl, coordinador del área de incidencia pública, ha repartido lo que es el Policy Brief, que está disponible en la página web, que hemos desarrollado y hemos actualizado en relación a lo que es el proyecto aprobado actualmente por el Senado. Así que ahí hay detalles de lo que aquí presentaré. Primero, tal como podrán apreciar, lo primero que vamos a dar cuenta tiene que ver justamente con lo que es el análisis del desempeño de la nueva educación pública. Y esto lo hemos organizado en lo que hemos llamado 3 nudos críticos: las rigideces administrativos financieras, la débil participación y el foco administrativo por sobre lo pedagógico. Bien, me voy a referir relativamente de modo breve a estos nodos críticos, pues varios, sobre todo el primero, ha sido ampliamente documentado y tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se han presentado distintos informes que confirman problemas, varios de los cuales este proyecto busca atender. Lo primero, las deficiencias en coordinación administrativo-financiera en los procesos de traspaso. Aquí justamente lo que señaló el diputado Barría recién, justamente era un ejemplo de tantos que hay de esta falta de coordinación administrativo-financiera, esta suerte de dejación que pueden hacer, incluso que está bastante documentado, que pueden hacer varios municipios, o esto que también señaló el diputado Rey acerca de esta carga dotacional sobre las escuelas, que dan cuenta de prácticas en los procesos de traspaso que afectan de un modo bastante significativo la implementación de los servicios locales de educación. Desde ese punto de vista, son variados los problemas. Son problemas administrativos que tienen que ver con los contratos, que tienen que ver además con las comunicaciones, y esto es muy importante, las comunicaciones con las comunidades, la articulación entre la gestión entrante y la gestión saliente, etc. En el Policy Brief están detallados, resumiendo además los hallazgos de otros colegas y otros informes. Entonces, uno de estos problemas clave es la coordinación administrativo-financiera en los procesos de traspaso. Por otro lado, otro de los grandes problemas que ha habido tiene que ver con el diseño normativo de la gestión financiera y administrativa. Se trata de un diseño normativo de la gestión financiera administrativa que está pensado en una lógica de servicio público, pero como bien señala personal de la DIPRES en un estudio que hizo una consultora, la consultora Cliodinamica Consulting, que está bastante citado, esto es del año 2021, en este estudio que realizó esta consultora, la tramitación presupuestaria es por un lado, y los límites y las regulaciones presupuestarias están inspiradas en lo que es la gestión de un servicio, como el Servicio Nacional de Pesca, pero su presupuesto finalmente viene de matrículas y subvenciones fundamentales, de la subvención dependiente de matrícula y asistencia. Por lo tanto, lo que hace la DIPRES, como detalles dicho informe, es justamente hacer un cálculo de cómo será esto en el año siguiente y en función de eso establece límites presupuestarios. Sin embargo, la gestión financiera está luego, no es igual, y esto lo ha dicho incluso Izquierdo y Paseriú del Centro de Estudios Públicos, un informe reciente, el 2024, para que vean, digo, el Centro de Estudios Públicos, pues esto ha despertado la preocupación transversal de los distintos think tanks y centros de estudio, tal como ellos señalan, la gestión presupuestaria, financiera, administrativa y de personal está limitada en relación a lo que son sus competidores, ¿no? Aquí estamos en un mercado educativo, que es los privados subvencionados. Y aquí hay tiempo y restricciones para compras, contrataciones, licitaciones, gestión presupuestaria y ejecución financiera limitada por la ley de presupuesto, impidiendo reasignación de recursos entre partidas, planificación plurianual de inversiones y la acumulación de saldos para proyectos de mayor envergadura.
Estas limitantes afectan de modo grave la gestión cotidiana de los servicios. Además, se han planteado criterios de gestión de personas poco pertinentes a las realidades de los SLEP. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los reemplazos de licencias médicas, criterios de selección, capacitación y desarrollo del personal de los servicios locales sería poco pertinente. Y esto es algo que en otro contexto se podría desarrollar un poco más, y falta de criterios dotacionales pertinentes para hacer nueva educación pública. Aquí es importante, se ha hablado mucho sobre dotación y efectivamente está el dato entregado además en informe de Contraloría de estos traspasos dotacionales de los que señaló el diputado Rey, y eso es, esto en los estudios de caso, esto está confirmado. Sin embargo, a la vez existe una serie de juicios respecto a los criterios dotacionales que no logran mayor justificación sino a través de la información correcta de la Contraloría, pero también de comparaciones que no necesariamente son pertinentes, como la OCDE o los particulares subvencionados, que además tienen formas de contratación complementarias que no siempre entran en los informes. Junto con lo anterior, se ha planteado burocratización del control administrativo vía informes. Desde el espacio local de los actores de los distintos niveles, escuelas y el SLEP, reportan que hay superposición de informes, sobre todo con aquellos que solicitan los organismos del sistema de aseguramiento de calidad, y además hay dudas acerca del uso, relevancia, ya que muchos de estos informes no reciben retroalimentación de ningún organismo. Se requieren, cuando hablamos de normas de gestión administrativa financiera, pensemos en una empresa, pensemos en una organización. Yo realizo mi investigación desde una formación en los estudios del trabajo. Para que una organización funcione requieren normas de gestión administrativa y financiera pertinentes para sostener el trabajo que hace dicha organización. Sin embargo, tal como han señalado otros investigadores también, pareciera que las normas administrativas financieras con las cuales se pensó la nueva educación pública fueron pensadas a priori sin pensar en el trabajo que supone hacer educación pública. Por ello, se requiere preguntarse qué es hacer en nueva educación pública. ¿Cuál es el trabajo que esta estructura debe sostener? Y con ello debemos pensar su diseño. Aquí algunos datos relevantes que aporta el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, son datos 2024 y 2025. Fíjense la diferencia entre los SLEP y los particulares subvencionados. Los SLEP, establecimientos que concentran el 60% más estudiantes prioritarios, son el 82% de los establecimientos de SLEP, versus el 44% de los particulares subvencionados. Establecimientos con un 80% más de estudiantes prioritarios, los particulares subvencionados 13%, SLEP 35,3%. Estudiantes de nivel socioeconómico bajo o medios bajos, 73,2%. Versus 38,4%. Establecimientos en ruralidad, 38,3% versus 12,9%. Matrícula de estudiantes extranjeros, 14,4% versus 5,6%. Estudiantes con necesidades educativas especiales, 21,3% versus 9,7%. Es con estos números que los SLEP y sus establecimientos hacen su trabajo. Asegurar procesos de aprendizaje inclusivos que favorezcan la equidad, basado en la mejora continua, la colaboración y la participación activa de la comunidad con resultados que demuestren el logro de calidad integral con pertinencia local. Así mandata la ley en sus artículos 2, 3 y 4. Es con estos números que debe hacerse una educación orientada al pleno desarrollo de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y características, procurando una formación integral de las personas, velando por su desarrollo espiritual, social, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, entre otros, y estimulando el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación ciudadana y los valores democráticos. Y no hemos hablado de la infraestructura, que aquí ya se ha hablado de la deuda de infraestructura que existe con la educación pública y cómo reciben los establecimientos, los SLEP. Es
con estos números que los servicios locales de educación hacen su trabajo. El estudio reciente de Silvia Izaguirre y Gamarra del Centro de Estudios Públicos del 2023 en torno a las preferencias SAE del sistema de admisión escolar, es muy interesante este estudio porque en su detalle ellos dicen explícitamente, y están citados acá en el Policy Brief, dicen lo que busca no es dependencia privada, las personas. Lo que buscan es mejor nivel socioeconómico, que está asociado a mejores resultados y menor diferencia. Menos estudiantes extranjeros y menos estudiantes con necesidades educativas especiales. Por el contrario, son justamente los estudiantes, los apoderados que tienen estudiantes prioritarios, extranjeros y necesidades educativas especiales, que tienden a escoger justamente en el sistema de preferencias que tiene el SAE, tienden a escoger, por el contrario, los SLEP. Parece que los apoderados reconocen el trabajo que hace el SLEP. Vamos a ir entonces esto refiere fuertemente a la gestión administrativo-financiera. Vamos a entrar al foco administrativo sobre lo pedagógico. Los establecimientos reportan a través de los estudios de caso una sobrecarga y un desvío de su atención, pues deben atender a todas estas dificultades y amarres administrativos financieros para lograr hacer su trabajo. Desde ese punto de vista, esto ha implicado, y existen estudios que van observando los tiempos de trabajo, sobre todo a nivel de establecimiento, que parte importante del tiempo de quienes debieran dedicarse al ámbito pedagógico terminan dedicándose justamente a resolver estas amarras innecesarias administrativas financieras. A pesar de ello, no voy a entrar en este detalle, los servicios locales de educación han ido mostrando buenos resultados tanto en 2024 y 2025, en incremento en tasas de asistencia, disminución de inasistencias graves, aumento de la tasa de permanencia llegando al nivel nacional y mejoras significativas en CIMSE. Son mejoras que además son significativamente superiores al resto del sistema. Ahí probablemente, y tal como el mismo Consejo de Evaluación ha indicado, el apoyo técnico pedagógico que actualmente están realizando los SLEP efectivamente ha generado un fortalecimiento del trabajo que hacen las escuelas. Sin embargo, el mismo Consejo señala, ojo, la ley, sus instrumentos, particularmente la estrategia, los convenios de desempeño, el PEL y el PAL, en su diseño normativo prescriben el foco en resultados en evaluación estandarizada. Están citados los artículos de la ley en el Policy Brief, es decir, CIMSE. Por ello, a decir del Consejo de Evaluación, los apoyos pedagógicos y recursos terminan estando al servicio de estas mediciones en vez de al servicio a largo plazo del trabajo pedagógico. Algo en lo que coincide la reciente evaluación realizada por el CEPE de la Católica, dirigida por Villalobos, de que justamente estas mediciones no están permitiendo dar cuenta del alcance del trabajo de los servicios. Esto está en la normativa, este énfasis en CIMSE fundamentalmente. En contextos de mayor complejidad y vulnerabilidad, lo pedagógico debe estar al centro. Y esto lo confirma con la investigación nacional e internacional. Aquí es muy interesante y está citado en mayor detalle los estudios en las escuelas de Chicago conducidos por Brick y otros. También Little y Bartlett tienen una extensa revisión e investigación empírica en Estados Unidos, Gunter y Wrigley en Inglaterra. Tal como dice Little y Bartlett, las escuelas que logran sostener su proceso educativo, en ellas la imagen de trabajo conjunto se asemeja a la de una orquesta sinfónica o un equipo quirúrgico, en el que los logros del conjunto simplemente no son posibles si los individuos actúan solos. Aquí ya sabemos el énfasis que ha tenido tanto la evaluación docente como los sistemas de evaluación del sistema de aseguramiento de calidad, que tienden a estrechar la comprensión de lo que implica el desempeño, sobre todo por lo que refiere a las escuelas, al trabajo que se hace en contextos de mayor vulnerabilidad. Para ello se requiere
fundamentalmente reconocer la voz de saberes pedagógicos desde sus prácticas, liderazgos que favorezcan análisis y toma de decisiones colaborativas, y esto tiene que ver con los criterios de selección, fortalecer trabajo en red y co-construcción de agendas pedagógicas con foco territorial. Y finalmente, en participación. Ya sabemos que el principio de participación busca garantizar participación. Sin embargo, se reportan problemas de nombramiento y legitimidad de los representantes en comité directivo y en consejos locales, dificultades para articular miradas comunes de la heterogeneidad. Esto lo reportan fuertemente quienes han participado en estos comités y consejos. Falta comprender cómo participar juntos para analizar conjuntamente y tomar decisiones. Percepción de poca o nula incidencia, esto es muy fuerte. Incluso en partícipes de consejos directivos, consejos locales y obviamente directivos. Creemos que instrumentos como el PI, el PME, el PEL y el PAL pueden articular procesos deliberativos y reflexivos y decisionales, conectando además los distintos niveles del sistema. Vamos a los comentarios. Primero, al proyecto de ley. Primero, los aspectos fortalecedores. Es un acierto los planes de transición obligatorios, pues es un tránsito ordenado, con acompañamiento y que se busca garantizar una regulación, tanto en lo que es la deuda como en lo que son los contratos. Hay una mejor definición de los roles en el sistema. Se definen roles de la DEP en relación al Mineduc y de la Unidad Técnico-Pedagógica de los SLEP en relación al DEPROV. La DEP asume un rol activo de seguimiento de los convenios de gestión. ¿Viste? Música. Se agregan causales de cesación del cargo de director ejecutivo y sanciones intermedias. Sin duda estos son aspectos fortalecedores. Además, se presentan mayores soportes y flexibilidades para la gestión de recursos en uso presupuestario, especialmente para mejoras de infraestructura. Creemos en todo caso que estos son limitados, estos mayores soportes, pero son relevantes. Además, se favorece contratación de reemplazos, mayor autonomía de directores de establecimientos para administrar los recursos provenientes del artículo 21 de la 19410 y apertura de oficinas locales y mecanismos especiales de coordinación. Así también en gestión pedagógica se explicita que es un trabajo de la escuela el promover justicia educativa, un trabajo, perdón, del sistema y de todos sus órganos, promover justicia educativa y el desarrollo comunidad educativa inclusiva. Esto, de cierto modo, explicita algo que ya está haciendo la nueva educación pública, sus órganos. Se mandata además la tarea de revinculación, algo que ya están haciendo, con monitoreo y apoyo pedagógico y psicosocial de los SLEP. Y se favorece la creación e implementación de bases curriculares con pertinencia local con apoyo de SLEP. Así también en participación se fortalece el consejo local en representatividad y en vínculo con consejos escolares. Además, se favorece mediante un apoyo mucho más explícito y completo de una secretaría ejecutiva y participa en la creación de los convenios de gestión. Esto fortalece el lugar de los consejos locales. Así también la conferencia anual de directores se fortalece no solo como una conferencia unidireccional y monológica, sino que ahora emerge como espacio de diálogo y recomendaciones. El comité directivo se establecen normas, sobre todo para asegurar la conformación. Sabemos que hay muchos comités directivos cuyos miembros no han sido nombrados por gobernaciones regionales o municipios. Y además se propone un plan de vinculación en el ámbito regional y comunal. También los traspasos de contratos quedan regulados por una comisión técnica que incluye participación gremial. Estos son todos aspectos fortaleza. Sin embargo, hay aspectos que nos preocupan desde la investigación. El plan de transición no considera la participación de las comunidades educativas, sus representantes. Y esto es uno de los problemas actualmente de los procesos de traspaso. Y esto es un problema porque además ha generado incertidumbre en las comunidades y ha generado una suerte de desafección a priori con los entrantes equipos de los servicios locales de los SLEP. Esto ha sido un problema. Entonces, es importante incorporar a las comunidades educativas o sus representantes. Tampoco hay un compromiso obligatorio de entregar información oportuna y pertinente acerca de los procesos de traspaso.
al extender la transición a 2 años, algo que ocurre en el proyecto que consideramos que es acertado, se recomienda estudiar la posibilidad de una conformación temprana de los consejos locales, los que podrían adquirir un rol de al menos de interlocutores y quizás coordinadores en este proceso de comunicación. La reforma en su estado actual, y esto es probablemente lo que más nos preocupa, debilita a los consejos locales y a los comités directivos que pierden incidencia en el plan estratégico local. El plan estratégico local es fundamental en el funcionamiento de los servicios. Es un plan a 6 años, un plan estratégico que articula tanto los planes anuales como los proyectos educativos institucionales y los planes de mejora de los establecimientos. O sea, tiene un órgano, tiene una fuerza rectora. Y lo que está haciendo esta reforma, fíjense bien, no es solo quitar al comité directivo, que probablemente lo hacían porque los planes no eran aprobados por esta mala conformación de los comités directivos. Para agilizarlos salieron los comités directivos. Y también sale la DEP como un órgano que por lo menos puede dar un visto bueno. En estos momentos, tal como queda la ley después de esta reforma, y es particularmente, pido que pongan atención el numeral 30, aquí está muy detallado un análisis de este numeral 30, el actual proyecto deja a discreción única del director ejecutivo su elaboración y aprobación, es decir, la individualización de la toma de decisiones de algo que van a hacer todo y que sería bueno, para lo cual sería bueno considerar la información que saben todos desde los distintos lugares en la complejidad que suponen hoy los servicios locales de educación. El periodo de consulta dura 15 días y tal como está establecido en la letra B no queda claro si ese periodo de consulta es antes de elaborar el plan o después del plan elaborado. Lo que se sabe es que el director puede incorporar o no estas recomendaciones y finalmente es él mismo el que decide si está fundamentado o no esta incorporación, siendo él el último sujeto que aprueba o no el plan estratégico local que va a regir durante 6 años a los servicios locales de educación. Esto es un error que puede ser enmendado. Se requiere modificar el numeral 30 fortaleciendo el PEL como un instrumento articulador de mejoramiento continuo. Desde el ámbito organizacional, el mejoramiento continuo es posible justamente captando los saberes y las experiencias de los distintos actores en los distintos niveles. La investigación empírica nacional e internacional, mismos referentes, Brick, Ditley Bartlett, Wrigley y otros, coinciden en mostrar esto. Es muy interesante, y hay un detalle con las escuelas de Chicago. Cómo justamente desde un diagnóstico que emerge desde las bases pueden desarrollarse planes estratégicos que logran generar un mejoramiento continuo y con el compromiso de todas y todos. Tenemos la oportunidad que dure 6 años, genera la posibilidad de, como hacen las universidades, como país conocemos a través de los procesos y con esto voy a terminar, a través de los procesos de acreditación institucional de las universidades tenemos la experiencia en que se hace un diagnóstico que va desde las bases y que termina en un plan estratégico. Un proceso que dura 2 años en las universidades, sobre todo en las universidades que logramos los 7 años de acreditación. Se hace desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. El PEL puede ser esto. Y aquí hemos entregado recomendaciones específicas que pueden ser tomadas como indicaciones. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Vicente Sisto Campos por su exposición. No sé si hay consultas que se le quieran hacer a nuestro expositor. Yo tengo un par de consultas, si es que... Con música de fondo, ya. ¿Qué ajustes normativos se consideran que a lo mejor son más urgentes para revertir justamente la burocratización
del control administrativo, pero sin comprometer lo que es probidad, que es algo que hoy día está muy en boga, que es muy importante. Cómo rediseñar la gestión financiero-administrativa para que justamente responda a los tiempos y necesidades reales de los establecimientos. Y cada uno tiene su propia realidad, pero hoy día también hay que actualizar esas gestiones. ¿Y qué instrumentos legislativos o quizás reglamentarios podrían fortalecer una visión pedagógica, relacional y colaborativa en los servicios locales? Muchas gracias, diputada. Efectivamente, la burocratización tiene que ver con un sistema de control. Creo que valdría la pena hacer una revisión, sobre todo de esta proliferación de informes. Desde abajo, esto se podría hacer un detalle, esto es un trabajo que debe hacerse empíricamente. Hay una proliferación de informes en que las exigencias de la DEP coinciden con exigencias de los órganos del sistema de aseguramiento de calidad. Adicionalmente, según los actores, tanto a nivel de servicios como a nivel de establecimientos, sobre todo directivos, señalan de este traslapamiento de información y que ellos sienten que hacen informes que los dejan en un buzón que se pierde en un hoyo negro, no reciben nada, no se sabe qué se hace. Esto coincide con una recomendación de la evaluación intermedia recientemente publicada por el CEPE. Coincidimos con ellos en que es necesario estudiar qué indicadores son relevantes y mediante qué mecanismos de control. Es necesario reducirlo. Y esto también supone atender a la Estrategia Nacional de Educación Pública, la cual debe ser revisada, deben reducirse indicadores, debe quitarse, no eliminarse, pero sí equilibrar los énfasis que actualmente se hacen también a los instrumentos del sistema de aseguramiento, particularmente CIMSE, para atender a otros instrumentos que puedan visualizar la mejora del sistema a largo plazo. Y esto permitiría procesos de retroalimentación que servirían al sistema para ir aprendiendo y ir mejorando, que hay un tema de aprendizaje. En torno a las normas de gestión administrativa y financiera, efectivamente, a nuestro juicio, la actual reforma es importante y por ello entiendo la premura de este proyecto. Debe ser aprobado prontamente porque resuelve urgencias, muchas urgencias, pero no mejora a largo plazo el sistema. O sea, lo mejora en cuanto a que parcha gran parte de los actuales problemas. Pero más allá de este parche requiere estudiar, y aquí esto lo tenemos mejor detallado en los pendientes que verán en el punto 6, justamente se requiere una estructura que vaya más allá del sistema de financiamiento basado en ítems subvencionables. Cuando hablo de ítems subvencionables es matrícula, asistencia, pero también todo lo que incluye la ley de inclusión escolar y otras partidas, pero son los llamados ítems subvencionables. El trabajo que está haciendo la nueva educación pública, justamente es ahí donde está jugando la inclusión y la construcción de ciudadanía en los sectores más marginados. En sector Valparaíso, Viña del Mar, en Viña del Mar particularmente es muy interesante que los establecimientos municipales hoy de Costa Central, del SLEP Costa Central, reciben estudiantes de necesidades educativas especiales del San Margaret y del Macay. Los padres optan por establecimientos públicos porque ahí tienen acompañamiento y eso es correcto. Entonces, por eso lo que decía el informe de Izaguirre y Gamarra del CEP. Entonces, se requiere, creemos, una agenda, al menos a corto plazo, que amplíe el periodo de ejecución del gasto, actualmente limitado al año fiscal por la ley de presupuesto, y avanzar hacia un modelo de financiamiento mixto que combine aportes basales con un aporte basal de apoyo a la diversidad, a lo que es el actual mecanismo de financiamiento. Esto porque sabemos que el sistema está acogiendo aquello que no acoge tan fácilmente el resto del sistema educativo. Y lo último, participación. Creemos que participación, primero, estamos seguros que el sistema
que los planes estratégicos locales, articulándolos con el trabajo que se hace en los establecimientos de PME, Proyecto Educativo Institucional, puede ser un buen articulador y con lo que sabemos, tanto de experiencia externa, y insisto, se recopilan algunas experiencias en otros países, de cómo se generan planes de desarrollo estratégico a través de participación con análisis conjunto y toma de decisiones. Y luego lo último, que esto debe ser soportado, apoyado. Nosotros hace años atrás, cuando se promovió el primer sistema de aseguramiento de calidad, que era el famoso SACGE del 2005-2006, nosotros estudiamos los colegios que le iba mal con el SACGE y los que le iba bien. Estuvimos a cargo de la evaluación nacional del SACGE. Y yo estuve a cargo de la evaluación cualitativa. Y ahí era evidente que los colegios que le va mal, justamente hay una falta en esto de tomar decisiones conjuntamente, poder analizar conjuntamente quienes hemos sido, por ejemplo, en universidades o en sistemas directivos, hacer un análisis conjunto de problemas y tomar decisiones conjuntamente no es fácil. La DEP puede tener un rol apoyando y a través de los servicios. Eso. Muchísimas gracias, profesor. ¿Existen más preguntas para nuestro expositor? Bueno, no habiendo más preguntas, vuelvo a darle las gracias por su exposición al investigador principal del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso y profesor titular de la misma, doctor Vicente Sisto Campos, junto con su equipo, con don José Saúl. Muchísimas gracias por su exposición. Y en segundo lugar, toca votar en general el proyecto de ley de origen en moción de los diputados Héctor Barría, Viviana Delgado, Andrés Giordano, Karen Medina, Elia Molina, Emilia Nullado y quien les habla, que modifica el estatuto docente para homologar los derechos de los profesionales de la educación en materia de distribución de horas lectivas y no lectivas, que se encuentra en primer trámite constitucional. Secretaria. Presidenta, entonces voy a proceder a tomar la votación en general de la iniciativa que acaba de indicar la presidenta. Diputado Barría. A favor. Diputado Barrios. Diputado Moreira. Diputado Cornejo. Abstención. Diputado Maya. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Medina. A favor. Diputada Rafael. Diputado Rey. Sí, está recién. Diputada Schneider. A favor. Diputado Tuber. Abstención. Diputada Serrano. A favor. Presidenta. A favor, secretaria. ¿Algún diputado o diputada no ha emitido su voto? Esperémoslo. Quizá eso era lo que quería. Aprobada en general la iniciativa, entonces, presidenta, 7 votos a favor, 3 abstenciones. Se aprueba en general entonces el proyecto de ley de homologación de horas lectivas y no lectivas. Bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias a todos.